Teófilo, realmente hemos venido hablando, ha sido como el cuento del lobo, ¿no? Ya viene el lobo, ya viene el lobo, ya viene el lobo, y resulta que vino un primer lobo, que no lo esperábamos tal vez, que ha venido desde Rusia luego de este terremoto que se dio ayer de 8.8, si no me equivoco, primero dijeron 8, 8.7, 8.8. Lo cierto es que ha generado este terremoto. Yo veía hace un instante que veía esto en los medios colombianos, que hay edificios en Rusia que luego del tsunami han quedado bajo el agua. ¿Qué es lo que se espera según las condiciones? Porque eso asusta, no para los demás países. Ya ha llegado a algunos países esa ola y después de pocas horas estará en el Ecuador. ¿Cómo van las cosas hasta aquí? Bueno, lo que conocemos es, como ya pasaron varias horas desde el inicial terremoto, después hubo varios más y bastante fuertes también, unas réplicas, que se ha calculado, eso se hace en forma automática, en qué momento se impactaría este ola en diferentes sitios del Pacífico, incluyendo obviamente Galápagos, incluyendo la parte continental del Ecuador y otros sitios que tenemos en este caso de ventaja es que podemos también ver qué está pasando en otros sitios antes que llegaría aquí mismo en nuestros terrenos a este ola catastrófica. Por lo tanto, lo que podemos decir es lo siguiente. Sí hubo catástrofe bastante fuerte en la región rusa, que no hay mucha gente que vive allá y tampoco mucha infraestructura, pero lo poco que existía allá sí se ha destruido bastante. Era bastante fuerte este maremoto. No olvidaremos, este 8.8 significa, en todo lo que ya sabemos, el sexto más poderoso jamás registrado movimiento sísmico en la historia de la humanidad de esto que podemos medir. Obviamente hablamos de unos casi 150 años, no más, pero igual es bastante. Entonces, hemos visto que, por ejemplo, en Hawái, apenas poco atrás, que tenían una recomendación de salir de la costa y de las playas y que se sube bastante la gente fuera de esas regiones, no pasó casi nada. No tenemos Ay, gracias reportes a de Dios. daños fuertes. Por lo En tanto, Hawái. en Hawái es un buen indicador, primero, pero hay que ser muy cuidadoso porque esto es lo mismo que dijeron algunas autoridades, lamentablemente no conocedores de la temática, en el 11 de marzo de 2011 y no tomaron en cuenta en su tiempo que en Hawái teníamos marea baja y teníamos en Galápagos marea alta. Entonces, en Hawái no pasó prácticamente nada de la catástrofe de Fukushima, ¿ya? En Sí, este tiempo, recuerdo. y en Galápagos teníamos daños bastante fuertes. La elevación del agua llegó hasta 6 metros y 11 centímetros, que es bastante. Algunas playas desaparecieron completamente porque la arena se fue completamente con la llegada de las olas. Y también tenemos algunos otros daños y cosas que no podían ser operables. Por ejemplo, la capitanía misma se inundó en Puerto Así Llora. fue. No olvidaremos que ellos que tienen que protegernos eran los primeros que eran con daños en ese Evacuados. sentido, Sí. también evacuados, obviamente, y también Yo- el hospital principal de Galápagos, que es justamente allá en Puerto Llora, en el Malecón, también no estaba en este momento disponible. Son cosas que han no- ocurrido en este tiempo. Para nuestra, ahora ajá. es muy ¿Cómo diferente. va a estar la marea? La marea es un poquito diferente ahora. Lo que sabemos es que en el momento del impacto potencial, que sería en casi terminando a las 9, casi las 10 de la mañana, sería en Isabela, después en Santa Cruz y después en Puerto Vaquerizo Moreno, en San Cristóbal, donde estoy yo, sería el impacto. Tendríamos una marea baja y por lo tanto no se espera algo muy fuerte. Sin embargo, no podemos confiar solamente en esto porque la dinámica del agua también puede cambiarse un poquito, puede embotellarse, puede canalizarse y por lo tanto dar un impacto no tan esperado de lo que estamos calculando. Por lo tanto, hay que tener la precaución necesaria para la región de las playas, de los puertos. Se han suspendido varias actividades para hoy día en la mañana y así hay que A eso me seguir iba a en ese. referir. Sí. A eso me iba a referir. Mira, en las playas, en Galápagos en este caso, llega a 3 islas habitadas, ¿no?
Isabela, Santa Cruz, que es la que más está habitada, y Puerto Bacarizo Moreno, San Cristóbal. Pero la marea va a estar baja, afortunadamente. ¿Qué pasa? Porque todo este sector es turístico. Entonces suelen haber muchos barcos afuera, muchos cruceros con turistas. ¿Qué pasa con las personas que están fuera? Muy Están bien. mal afuera. Tenemos ejemplos muy concretos. Yo he capacitado muchísimos guías aquí en las décadas pasadas. Estoy mucho tiempo aquí en el país y también en la renovación de la licencia. También estaba yo presente aquí para que puedan seguir con su licencia a través de mi módulo que es geología y volcanología. Por lo tanto, mucha gente me reporta de diferentes lados. Hay gente que me preguntan, el capitán no sabe qué hacer, a quién confiar, qué hacer. ¿Por qué no dar tampoco información verídica para este sector? Les digo una cosa muy particular en Genovesa, ¿ya? Tenemos en este momento, tenemos reportes de a qué hora llegará, por ejemplo, y qué va a pasar en Isabela y también en Santa Cruz y en San Cristóbal, donde hay habitantes, pero también hay turistas que están en diferentes islas nuestras. Y en Genovesa les dije que poco antes del impacto de Isabela llegará en Genovesa y dijimos que suspenden las actividades, que sale el barco hacia el mar y después de las 11 de la mañana, que es más que seguro, pueden regresar y seguir sus actividades turísticas. Es decir, son detalles al fin, pero mucha gente depende de esto y también su salud y su vida. Entonces, podemos decir que hay que tener cuidado y hay que saber exactamente dónde dirigirse si pasa alguna cosa. En el caso de áreas habitadas, más a la parte de altura, ¿no? A la parte alta. Claro. En el caso de que tiene un barco hacia mar abierto, porque en este sentido, allá no hay un tsunami que les impactaría, simplemente se eleva con el barco el mar, esto ni siquiera van a sentir y no pasa nada. Y esto es la cosa que podemos decir a la gente que están con barcos, que se quedan en mar abierto y no pasará nada. Ya, a ver, eso en Galápagos, y afortunadamente va a haber marea baja cuando llegue allí, que será después de las 9, 10 de la mañana, ¿no? Más o menos. Ya, Sí. ahora, ¿qué pasa con la parte continental de Ecuador? Porque resulta que tenemos a Salinas como la punta saliente del continente, ¿no? Que cada vez que vamos allá, y qué lindo ver el atardecer, ahí es la punta más saliente del continente, pero en estos casos el romanticismo se va a un lado y entonces nos preocupa. ¿Y cómo va a estar la marea y qué va a pasar? Ayer veíamos que el COE provincial en Santa Elena se había reunido y bueno, se suspendieron clases, se suspendieron actividades marítimas, se cerraron playas, pero quienes conocemos Santa Elena sabemos que hay, por ejemplo, en La Libertad, gente que vive al pie del mar, literalmente, ¿no? Solamente con que haya un pequeño aguaje, las olas le golpean la ventana. O sea, yo he visto este tipo de casas allí y a lo largo de la ruta del Spondylus hay muchas casas que están a pocos metros del mar. O sea, el sector de Olón, Puerto Rico, etcétera. Eso está al pie del mar. O sea, ¿cuáles son los cálculos para estas zonas? Muy bien. La idea es que en la tarde, parte de la mañana, tendríamos el impacto potencial y tendríamos áreas considerablemente amenazadas por las olas en el tiempo de marea más alta. No alta, Yeah. pero más alta. Entonces, desde el inicio, debido a los cálculos que existen, como dije, esto es una forma de simulación numérica que se hace cada rato. Sabemos si pasa en algún momento, en algún sitio del Pacífico, alguna cosa, a qué hora, a qué minuto llegaría el impacto y también se calcula obviamente la marea y sabemos si el impacto es considerable o no. Para la costa ecuatoriana es considerable el impacto. Aún más, dicen en Rusia y en Ecuador. Es decir, ni siquiera en Ay, Japón, que está al Dios. lado, sería tan fuerte como sería aquí. Existen tres diferentes alturas de impacto que se han calculado para este terremoto que ha ocurrido, maremoto que ocurrió ayer en las costas rusas, allá en el otro lado del Pacífico, que dicen entre 30 centímetros y 1 metro, entre 1 y 3 metros y más de 3 metros. Y adivina, Patricia, en qué país se toca más de 3 metros. A Ecuador y Rusia.
Y en Rusia teníamos hasta 5 metros de altura de olas y hubo catástrofes, hubo inundaciones muy fuertes, hubo casas que se llevaron hacia el mar. Esas cosas sí han ocurrido, podemos verlo en las noticias. No pasó así en Japón. En Japón era de 1,40 m el impacto y en algunos otros lados era un poquito más, pero en general no era tanto y era dentro del esperado. Si allá era lo esperado, si en Hawái era lo esperado, entonces no podemos descartar que podría ser también lo esperado para Ecuador y también para Galápagos. En Galápagos no tanto y en Ecuador un poquito más. Y así tenemos que manejar la situación, que hay que suspender clases, hay que salir del puerto, hay que rescatar el barco de los pescadores, algunos dentro, otros que están afuera, que se quedan afuera simplemente hasta que pasa toda este catástrofe potencial y ya así estaríamos sanos salvos. Bueno, o sea, más que miedo, que sí da miedo, porque somos humanos, más que miedo, hay que actuar ya, porque estamos hablando de que son las 6 de la mañana, 7, 8, 9, 10, 11, puede ser, unas 5 horas, para que estas personas, que muchas veces se aferran a su lugar, sean evacuadas, ¿no? Ahora, porque nosotros si vamos a tener, estamos en la misma categoría que Rusia, y estoy diciendo que yo leí hace un instante en la prensa colombiana, no puedo leer la prensa rusa, eh, perdón, leí que habían quedado edificios bajo el agua, literalmente, en Rusia, y o sea, lo leí de medios de comunicación serios, no quiere decir que si nosotros estamos en esa categoría, Dios no quiera, nos puede pasar algo similar. Pero Teófilo, tú hiciste un trabajo, en este caso para Salinas, tú hiciste un trabajo en el cual ubicaste, creo que fueron 99 edificios. Yo los estuve Sí. leyendo hace algún tiempo. Ayer estaba buscando los links para compartirlos en las redes, porque estos edificios son tsunami resistentes, es decir, no podemos evacuar en el caso de Salinas, de la península, hacia el cerro, el morro y todo esto, porque hasta que lleguemos, ya, pero sí se puede, en el caso de los edificios, subir a determinados edificios. Recuerdo el Barceló, pero tiene apenas capacidad para 300 personas y obviamente hay muchas más. Entonces, este trabajo lo tiene el gobierno, lo han puesto a disposición, ¿qué sabes? Porque aquí podríamos hablar de cómo salvar muchas vidas. Mucho de lo que resulta de mucho pensamiento y esfuerzo y hasta de plata académico no se considera en las diferentes autoridades correspondientes en sus lugares. En este caso hablamos de un trabajo de 2021 en plena pandemia. Hemos hecho en Salinas, en Bahía y en Manta este estudio. En Bahía 26 edificios rascacielos que se construyeron entre 0 y 30 metros sobre el nivel del mar. En Manta 18 edificios y en Salinas 99 edificios rascacielos, donde hemos evaluado cuáles son sismo y tsunami resistentes. La mayoría sí son. Por lo tanto, la idea principal es nuestra, que no se caminan y es muy lejos hacia Petrópolis o a la Chocolatera, que podrían utilizar justamente esos edificios como refugios temporales y subir al tercer, cuarto piso y así salvarse. Yo tengo la impresión, porque lo insistimos varias veces, que nadie de las autoridades sabe de ese estudio. ¿Por qué lo ignoran? Simplemente ignoran estudios científicos y por lo tanto cuando pasan esos momentos dicen dónde hay, qué hay que hacer, lo que sea, y improvisan. Mayormente en el Ecuador, en puestos de alta responsabilidad de gestión de riesgo, ponen gente que no son capacitados para tener este puesto. Obviamente cobran bien, pero no saben qué hacer cuando pasan las cosas y en este momento no es diferente. Entonces, si la gente que tiene esos puestos, la única cosa que tiene que hacer es mejorar su conocimiento, adquirir conocimiento, ver cómo se capacitan en lo que tienen ellos que representar y no lo hacen. A pesar que la literatura está abierta para todos, simplemente no lo hacen, pero cobran bien. Ya, ahora, yo sí quisiera que tú nos repitas dónde podemos encontrar esta información, porque lo que voy a hacer es direccionarlas a los grupos de periodistas de la península, porque alguna vez me la compartiste y yo la empecé a leer, pero bueno, WhatsApp hace lo que le da la gana, creo que lo he perdido. Y sí me gustaría, perdón que estoy muy agripada,
Me gustaría Cuídate. poder volver a tener esta información para compartirla con los grupos de periodistas de la península. Sí. Mira, hacemos lo siguiente. Están en el Facebook de los investigadores del mundo que se llama researchgate.net. Allá a través de nombre puede alguien buscar artículos, como ha publicado mucho, que va a ser un poquito más difícil en este momento. Yo voy a hacer lo siguiente, voy a través de WhatsApp mandarte los dos Gracias. estudios, porque uno es de Manta y Salinas, el otro es de Bahía. Esos resultados a través de documentos de PDF sencillos, pueden leerse, está en inglés, pero igual puede leerse y así aplicarse cuanto uno realmente aplica el conocimiento científico para su comunidad. Bueno, a mí me sorprende. Yo estoy en este momento viendo, por ejemplo, las cuentas de la Presidencia de la República. Cri, 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 nada sobre el tema. Voy a ver la cuenta del presidente Daniel Noboa, ¿no? Para ver si algo dice del tema. En la de Presidencia del Ecuador no hay nada. Acá en la de Daniel Noboa tampoco. Tampoco. El Bueno, tema, él no puede ocuparse de todo. Debería, no. en otra forma, es decir, que queremos decir con esto, y esto no es una crítica hacia el presidente más que todo a sus asesores. Sí, pero Es ¿sabes decir, qué es lo que hemos pasa? visto en varias ocasiones que la asesoría no es la mejor. ¿Sabes qué es lo que pasa, Teófilo? Él tiene un gran liderazgo. Entonces, él no puede ocuparse de todo, pero él Exactamente. tiene un gran liderazgo. Entonces, yo creo que sí sería importante que en un momento así del país, porque no hemos pasado, gracias a Dios, este tipo de catástrofes desde hace muchísimo tiempo, este, que un mensaje, ¿no? O sea, saber que marque esa pauta de líder que tiene. O sea, a eso me refiero. Él puede que incluso técnicamente no tenga los conocimientos, pero sí es para el pueblo ecuatoriano tal vez tranquilizador saber o escuchar o tomarlo en serio, Teófilo, porque yo veía ayer mucha gente, y no digo para el presidente, tomarlo en serio para la población. Yo ayer veía mucha gente que, por ejemplo, estaba en Galápagos y decía, miren, aquí ya se ha retirado el mar, esto, aquí ya no hay agua, y entonces caminaban y estaban allí y bromeaban con el tema. Y yo creo que si nosotros bromeamos con algo tan serio, la gente que no lo toma en serio no lo va a hacer jamás y después solo nos vamos a lamentar. O sea, no vamos a contribuir a esa cultura, ¿no? De la precaución, de saber qué hacer. Así es. Yo también estoy parte de varios grupos en WhatsApp especializados y allá ocurrió justamente este video que yo lo clasifique como vergüenza. Primeramente, algo que ocurre 12 horas antes y si sea que el mar se ha retrocedido es por otras circunstancias climáticas y de las cosas del momento y nada que ver con esto que ha ocurrido en Rusia, pero lo pusieron así. Es una burla hacia el pueblo. Aún más, mucha gente cree que esto es verdad, tal vez una noticia de algún periodista serio, y así no hacen esto que hay que hacer, escuchar a las autoridades responsables, a los académicos que saben de la temática, y así tendremos fatalidades en el momento que hay un impacto. Y esas son cosas que pasan aquí en Ecuador. Nosotros siempre queremos reírnos, queremos pasar bien, divertirnos. Esto no es nada malo. Pero cuando se trata de un tema serio, cuando todavía no ha ocurrido algo y puede pasar algo, burlarse y así dejar tal vez a alguna gente creer que esto es una cosa seria y no de burla, esto es no solamente contraproducente, es criminal. Es criminal, así es. Esto es porque permitimos que muchas personas no lo tomen en serio y que expongan sus vidas. Yo veía ayer, como en el caso de Japón, Japón, no, Hawái, había personas que todavía estaban en el mar, surfistas. O sea, afortunadamente las cosas no fueron tan graves, me dices, en Hawái, ¿no? Sí, no, no hubo Ahora, daños. ya, ahora en el caso de, yo vuelvo al Ecuador continental y no solamente la península, Esmeraldas, bueno, Manabí, Guayas. Guayas, por ejemplo, ciudades como Guayaquil no tenemos una salida directa al mar, pero tenemos brazos de mar, ¿no? Del estero. Se sentirá algo, subirá la marea, habrá inundaciones. ¿Es probable esto?
Es probable que se vea algo, que no se siente, pero que se vea, que tal vez alguien se moja los pies porque se subió un poquito más el agua, pero no es así de impacto. Tenemos la gran ventaja de mitad de Guayas, es decir, del Golfo de Guayaquil hacia más al sur, hacia el Oro, que tenemos manglares y por lo tanto, van también el estero en este caso, y por lo tanto esto frena a los tsunamis. Es decir, que tenemos una obra de mitigación natural que nos ayuda en cierta forma en la parte sur del país, que los impactos prácticamente no se perciben. Esto no es el caso para el otro parte de Guayas y para Salinas, mucho menos, y tampoco para Manabí y Esmeraldas, donde el impacto es directo, casi sin filtro, y allá hay que preocuparse más. En el caso de la ciudad de Guayaquil, no hay que preocuparse, pero tampoco hay que irse al mar o al río A para buscar. ver qué está pasando. Es decir, en este caso, dejan esto por un momento y vayan mañana otra vez al Malecón 2000. Pero mira, la semana pasada o antepasada hablábamos, porque fue el Día Mundial del Manglar, de las actividades que se hacían para recuperar el manglar. Y a veces se piensa que solamente es el tema de que, bueno, ya está bien, no contaminemos. Es verdad que tienen muchísima vida y muchísimo CO2, no contaminemos. Pero mira, son barreras naturales realmente que nos protegen en estos casos de catástrofes. O sea, va más allá, mucho más allá de contaminar o no contaminar los beneficios de respetar estas zonas de manglar. Sí, pero eso es un problema aquí en el Ecuador y en muchas partes del mundo, que el manglar se ve como algo feo y por lo tanto no se cuida. No solamente no se cuida, tampoco no hay, al mismo en nuestro país, una reforestación de manglares, que es realmente muy necesario. En otros países lo tomaron mucho más en serio y dicen, ok, tenemos en algunas partes tenemos playas y en otras partes queremos proteger que está atrás, en la parte costera, pero no es playa, es algo para sembrar o lo que sea, y por lo tanto refuerzan este tipo, como dije, de obra de mitigación natural en la forma de reforestar manglares en las playas allá, no aquí. Teófilos, nosotros hablábamos aquí contigo de que se esperaba un tsunami entre 5 y 10 años, ¿no? Que ocurriera. ¿Es este o esto es otro fenómeno? Es otro fenómeno porque de esto que estamos hablando es a través de la estadística establecida de lo que está ocurriendo en nuestras propias playas, es decir, Ya. en la orilla del mar nuestro, que tenemos la acumulación de energía que se va a liberar y tendremos un tsunami catastrófico hasta el 2030, es decir, dentro de esta década. Esto que ha ocurrido en Rusia es un tsunami lejano. Si pasaría en Costa Rica sería un regional. Estos no son los tsunamis que estamos esperando que podrían ocupar aquí algún impacto en las costas ecuatorianas. Tampoco era esto que ocurrió en 2022, en 15 de enero de 2022, a través de una explosión fuerte volcánica de un volcán marino submarino, Ah, sí. que ha tenido también su secuela en Ecuador y otros lados. En ese tiempo no olvidaremos que teníamos también, por eso la mala experiencia, que llegaba después de varias horas el tsunami y la gente en Salinas, en vez de alejarse, a pesar que los policías y los bomberos con megáfono estaban advirtiendo, se acercaban más para tomarse un selfie justamente en Salinas. Eso tengo varios videos de gente irresponsable. Así Entonces, fue. En Ancón, esto en es una cosa Ancón que ocurrió 3 años atrás. En Ancón se grabaron cogiendo la ola del tsunami en un barco pesquero. Y yo me acuerdo que la población, porque justo yo estaba viviendo en Salinas en esa época, la población, nosotros no sabíamos porque tocaban la sirena cada 5 minutos. Entonces salíamos porque pensábamos que ya iba a pasar algo y entonces no pasaba nada. Y otra vez salíamos y era una cosa impresionante ver que sonaba la sirena y los carros se volvían locos y se metían en contravía y entonces otra vez dejaba de sonar la sirena. Otra vez sonaba la sirena, la gente salía en los carros y se chocaba. Yo allá estoy en una ciudadela donde casi no hay tráfico, pero hubo hasta choques al pie de la casa de lo que se volvieron locos. Prácticamente se convirtió en una burla esa sirena, que era la que supuestamente nos tenía que avisar en cuestión de unas 2, 3 horas en la mañana, me acuerdo, de entre 9 y 12 del día, habrá sonado unas 20 veces. Entonces ya después ya nadie salía, ya nadie prestaba atención, ya nadie nada, porque ya perdimos la credibilidad en lo que podía significar que sonara la sirena. Entonces nos falta muchísimo y esto yo no sé si Dios, no quiero decir que Dios nos permita un entrenamiento, no,
porque hay personas que han sufrido, hay gente que ha sufrido, y yo creo que nadie es más importante que nadie, ¿no? Pero yo creo que ya de conciencia tenemos que, después de esta experiencia, darnos cuenta y ver cuánto nos hace falta para prepararnos en caso de un tsunami como el que tú nos estás mencionando, que ya sería cosecha propia, ¿no? Sí, como dije, estamos esperando todavía un tsunami catastrófico de verdad, porque tendremos solamente pocos minutos de reaccionar cuando ocurrirá un maremoto que generaría, en este caso, un tsunami en la costa ecuatoriana. Resumiendo, esto que ocurrió a través de Chile en 27 de febrero de 2010, que pasó en Japón en 11 de marzo de 2011 y que pasó ayer en Rusia, que está impactándonos en las próximas horas, no tiene nada que ver con este cálculo de un impacto fuerte en las costas ecuatorianas. Son tsunamis lejanos o regionales, cuales nos han hecho también algún daño, pero no son tan catastróficos como estos que estamos esperando. Una última inquietud, porque me imagino, no has dormido, yo sé que no has dormido, y me Tampoco. imagino que, yo tampoco, es verdad, y me imagino que deben de haber otras personas, tú estás haciendo una labor científica en Galápagos, que necesiten de tu presencia. ¿Por qué es tan fuerte en Ecuador como en Rusia? ¿Qué similitud tenemos para que sea tan fuerte aquí como allá? Es solamente la constelación a través de la forma como llega la ola, casi con ningún obstáculo. Por lo tanto, no podemos decir ya tenemos antes Hawái y también tenemos antes Galápagos. También hay corrientes que se van directo de allá hacia nosotros y también tenemos marea alta. Entonces, esta es la circunstancia más que todo. Es decir, no en este caso es una coincidencia. Podría ser Perú o podría ser Chile, que serían más impactados que nosotros, pero en este caso somos nosotros aquí en Ecuador que estaríamos más impactados que los países vecinos. Es una mala coincidencia y nos toca esta vez. Bueno, que nos toque, que Dios nos proteja y que por favor hagamos conciencia de lo que esto significa, ¿no? Hemos visto los COEs cantonales de la Secretaría de Riesgo, todavía no veo tampoco un lineamiento claro que nos indique algo. El INOCAR ha dado la veracidad del tema para aquellos que siempre dicen no pasa nada. O sea, el riesgo es igual que el que se ha sufrido en Rusia y eso me parece grave. Mejor prevenir que tener que lamentar. Así Teófilo,